Vamos a presenciar un contundente acto colectivo de protesta propositiva del movimiento Codeca, tomando u ocupando 19 puntos y solamente carreteras más las ciudades, creo que son como 21 puntos del país en el denominado paro plurinacional. Se creía que Codeca estaba asustado, achicuyado, dicen en Honduras, después de la exclusión y después de la anulación legal, de la aniquilación legal que el sistema de la democracia de Guatemala le aplicó en este proceso electoral. Pero eso no había ocurrido. Codeca salió con energía y con autoridad, porque reiteró lo que en el 2015 había ya anunciado, en el 2019 había ya anunciado. ¿Qué te hace sentir y qué te hace pensar como Codeca esta respuesta y esta contundencia de este paro plurinacional GT? Creo que fue un momento muy importante digamos, lo ocurrido el día de ayer. Primero por el impacto que genera en la narrativa que se venía construyendo. Había como un desafío, digamos, incluso de organizaciones hermanas, de incitar a que salieran, a que se unieran. Sin embargo, cuando Codeca, como su estructura y su naturaleza de existencia, consulta a las comunidades y llegan a un consenso de salir, y entonces ellos dicen, vamos a salir en tantos puntos del país. Y creo que esa es una de las, digamos, como de las cuestiones que hay que valorarlo. Cuando los hermanos dicen vamos a salir, es porque salimos, ¿no? O sea, no, aquí no hay amenazas, no intentamos decir una cosa y después se retractan. Ese es un punto muy importante, ¿verdad? Entonces, en este escenario se dijo que el 19 se iba a salir y salieron los hermanos, salieron las comunidades. Eso es el primer punto. El segundo es que cuando Codeca sale, pues aunque digamos los medios corporativos, los medios de comunicación tratan de endosarnos a la coyuntura, la crisis coyuntural. Sin embargo, los carteles hechos por los hermanos que nosotros vimos en las calles, las expresiones en la conferencia de prensa un día antes, no llevaba ese mensaje. Hay algo más de fondo y había como una frase que se posicionó ayer y nos ayudaron a posicionar la Cámara de Comercio, de todas esas instituciones corruptores que están en el país, que decíamos que esta crisis no es coyuntural, que esta crisis es estructural y como tal debemos de ver así. Y entonces debemos de ver también, de mirar, tener la capacidad de mirar quiénes son los que corrompen. Está bien que pidamos la renuncia de los títeres que están en el poder ahorita, pero ¿qué tanto poder pueden cambiar ellos? Mañana puede ingresar otro títere, intentará cambiar un par de cosas, pero al final de cuentas y el fondo del asunto seguirá siendo lo mismo. Entonces, cuando se tocan estos temas, y por eso el día de ayer, para mí, es mi percepción, intentaron nuevamente estigmatizar la lucha frontal y el discurso de Codeca. Sin embargo, también ayudó mucho las redes sociales en donde se decía que se evidenciaron los poderes corruptores en el país. Porque ¿cómo cambian de discurso de un día a otro? ¿No se supone que estaban de nuestro lado? ¿No se supone que estaban cansados de la corrupción, que estaban de acuerdo con las movilizaciones? Ah, no, pero cuando sale un movimiento que no pueden controlarlo, que no pueden ellos imponerle las consignas que ellos quieren escuchar, pues les incomoda, les molesta.
Y creo que eso es importante y eso hay que informarlo, hay que decirlo, digamos, qué es lo que le incomoda realmente a los que se creen dueños de todo el país y quiénes son los que realmente generan toda esta crisis en la que vivimos. En realidad, si seguimos pensando como en el 2015, que con cambiar títeres se avanza mucho en la construcción de un país distinto, estamos muy lejos de encaminarnos hacia la transformación del país. Sin embargo, tenemos este movimiento y como bien lo dice al inicio, ¿verdad? Que creían que, digamos, que con lo que hicieron, con la negación de la participación política, con la eliminación intencional del movimiento político, pensaron que con eso habían logrado destruir la cohesión social y la colectividad dentro del movimiento. Pero ayer se demostró que no, que sigue más fuerte que nunca y que con la movilización pudimos demostrar que en realidad los corruptores siguen ahí, siguen intactos y que nadie le está poniendo atención. Ellos están creando las condiciones, cabalmente lo que está planteando, digamos, ahora. Por ejemplo, ahora nadie está hablando de la destrucción que están haciendo desde adentro del sistema mismo. Puede llegar el gobierno, pero están creando una crisis institucional que es muy difícil que pueda controlar el gobierno que viene, digamos, para que tome posesión el próximo año. Eso no, yo no sé por qué, o lo saben o no quieren. Por ejemplo, hay 21,000 maestros del renglón 021 que los volaron de un plumazo y que ahorita no tienen certeza jurídica si van a tener o no van a tener contrato el otro año. Y de esa nadie ha hablado. De eso nadie ha dicho qué van a hacer. Entonces, esa es parte de la generación de las condiciones de la crisis. Porque si esos 21,000 maestros el otro año, el 2 de enero, no tienen contrato, no toman posesión en las escuelas, casi 700,000 niños van a quedar sin docentes. ¿Y qué va a pasar? Van a salir a movilizarse, pero van a ser utilizados para intereses, para poder posicionar una agenda que no sabemos cuáles serán, digamos, sus consecuencias para nuestra existencia, para nuestras comunidades. Muchas gracias, Evaristo Choc, libre pensador del territorio Quechí. El mapa que está presentando a su detrás es justamente parte del territorio Quechí, departamento de Alta Verapaz. Desde allí está conversando con nosotros. La otra cuestión, Evaristo, y claro, varios temas dejas aquí, ¿no? O sea, piden que salgan, pero cuando salen como que guardan silencio o le dicen, los vemos, pero no los escuchamos, ¿no? O simplemente miran para otro lado. A mí esas cuestiones que afirmas son, digamos, también coinciden con lo que nosotros vemos desde aquí. A mí me llamó la atención, por ejemplo, de que el presidente electo, ¿no? Arévalo, no haya dicho una sola letra en su X, ¿no? En lo que se llamaba Twitter, a raíz de este paro plurinacional. Y ojo, mucha gente allí estaba exigiendo también el respeto a los resultados. ¿O será que ni siquiera, así como en las calles, en las urnas ya no lo consideran sujetos, ni siquiera ahora lo consideran en las calles sujetos, ¿no? O sea, volvemos otra vez a la negación antropológica, filosófica, ontológica, existencial de hace 5 siglos atrás. Estos indígenas y campesinos
no son ciudadanos porque no son seres humanos. Y por lo tanto lo que digan o lo que no digan no cuenta. No lo sé. Interesante la pregunta. Y eso es importante. La gente que está alrededor de Arévalo también reflexionar, ¿sí? Porque con esa actitud no va a construir, mucho menos se va a mantener mucho tiempo, digamos, en la posibilidad de ser gobierno. Evaristo, la otra cuestión es, ya lo planteabas también, es un movimiento que sale con propuesta, no es una protesta únicamente. Y en ese sentido la propuesta es la Asamblea Constituyente, nuevo ordenamiento jurídico, buen vivir, etc. Estado plurinacional y todo lo demás, incluso denunciando, como decías, identificando a los responsables de este teatro, ¿no? Que vienen incluso de fuera del país, como puede ser la Embajada Norteamericana, la USAID, la OEA, etcétera, que están moviendo los hilos, ¿no? De la coyuntura para crear condiciones, ¿no? Materiales y subjetivas para el golpe de Estado cívico-militar. En ese sentido, ¿cuál es tu reflexión? ¿Por qué Codeca sale con esa propuesta de Asamblea Constituyente, muy a pesar de que no es escuchado, ¿sí?, por las mayorías del país? Muestra de eso es que ni los medios de comunicación que se llaman alternativos lo publicitan, la propuesta de la Constituyente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Creo que existe, digamos, mucho miedo de hablar de los verdaderos responsables de la situación en la que vivimos como país, del empobrecimiento de los pueblos originarios. Hablar para poder transformar de raíz estos problemas y estructuralmente es un reto, y creo que el movimiento Codeca lo ha entendido muy bien a nivel comunitario. A mí me satisface muchísimo que hemos logrado superar, digamos, esas movilizaciones que esperan un resultado concreto el mismo día. Todas las movilizaciones que se realizaron el día de ayer, si uno le escucha a los hermanos que salieron de las diferentes comunidades, ellos son conscientes de que ayer concretamente no íbamos por un resultado, que ayer no estábamos esperando que si hasta que nos abriera la puerta la casa presidencial, hasta que los diputados del Congreso nos escucharan. No, no nos interesa eso, porque son parte del sistema. Entonces no podemos criticar algo e ir a limosnear una respuesta de que nos resuelvan el problema. Si sabemos que esa es la enfermedad, no vamos a decir que con esa nos vamos a curar. Esa claridad ayer se sintió y se escuchó en las calles. Codeca sale a ratificar que es una realidad, que es verdad, que vivimos en una crisis, pero no es de ayer y no se trata de cambiar a los títeres, sino que se trata de sumarse hacia el camino, el único camino, que es el proceso de una constituyente para transformar este país de raíz. Y eso le incomoda a muchos. Hay que ser realistas. Eso no lo apoya el sistema de Naciones Unidas. Eso no lo apoya la OEA, porque al final de cuentas, ellos rinden cuentas y ellos están de acuerdo con el sistema. Y el sistema mismo es la corrupción. Entonces, creo que ayer salimos con propuestas que no nacieron hace 10 días, que no nacieron después del 20 de agosto. Estas propuestas se vienen construyendo poco a poco y poco a poco se va alimentando. Y que creo yo que a eso salimos a compartir, que cabalmente
la gente entienda, la gente que sale por la crisis coyuntural, que creen que cambiando a la fiscal general se pueda, digamos, vivir de una manera distinta, que se pueda romper con la corrupción. Pues no, en realidad ellos son títeres. Así como los tienen ahora, mañana los pueden entregar y los pueden desechar y vienen otros, porque abundan los que les sirven al sistema, abundan los que son felices sirviéndole a la corrupción. Entonces, el punto es que ayer se salió a decir que hay una crisis, que es verdad, que estamos de acuerdo en que este sistema ya no da para más, pero no lo vamos a resolver únicamente con la renuncia de una fiscal general, de un fiscal de una unidad del Ministerio Público, de un juez, pues no se resuelve. El asunto es más profundo. El asunto es entender que tenemos que unificarnos, pero para pelear contra el sistema, para construir algo distinto de lo que es la coyuntura. A eso salimos y esto es lo que las comunidades esperan. Por eso sigo insistiendo y digo que para mí es una satisfacción muy grande. Ayer, por lo menos, yo no escuché a nadie diciendo si la comisión ya entró al Congreso, que qué respuestas obtuvieron, que si ya fueron recibidos en la casa presidencial, porque en realidad es autoengañarnos. Ese es, digamos, uno de los mensajes más fuertes que nos dejan las comunidades que están organizados en Codeca. Y en torno a eso, tenemos que reflexionar todos. Los que hemos intentado pasar por la universidad, deberíamos de tener una lectura mucho más profundo, mucho más crítico. Si lograron los hermanos comunitarios tener una mirada más profunda, más seria de la situación en la que vivimos, de esta crisis política. Entonces, sería una vergüenza que los académicos sigan insistiendo en parches, sigan insistiendo en que no es momento de hablar de una constituyente, que no es momento de hablar de los cambios estructurales, de los cambios históricos, que primero tenemos que resolver, porque lo hemos escuchado, ¿cuántos análisis no han hecho desde que empezó todo este teatro? Entonces, ¿qué nos dicen? Pues nos construyen las consignas. Ahora el problema, en el 2015 el problema era Otto Pérez Molina y Valdete, que era nuestro fin. Ellos se fueron. Vinieron otros peores. Llegó Jimmy Morales, es peor. Llegó Yamatei, es peor. Cada día llegan peores. Entonces, el asunto aquí es que logremos comprender y de una vez encaminarnos, pero no solo para sacar a una fiscal, sino que de verdad logramos romper estas consignas que nos ponen sobre la mesa los dueños del teatro. Y los dueños del teatro ayer salieron incómodos. Y aquí, entre lo que se pudo, entre las redes, intentamos evidenciarlos. Porque eso les incomoda. Ellos saben que si no controlan un movimiento, que si no controlan las protestas, pues tienen las de perder, porque son los que en realidad crean toda esta crisis. A ellos les beneficia la corrupción. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por esa contundencia y esa claridad.
En el 2015 renuncia ya, y claro, la medicina fue peor que la enfermedad. Vino Jimmy Morales, ¿no? Vino Yamatei, y miren en qué situación estamos. Y a nivel de la realidad, en los 20 últimos años, ¿sí? Del 2000 en adelante, 10% subió el porcentaje de la pobreza en el país. En estos últimos 6 años, 8 años, tal vez unos 4%, 5%. Y en el 2027 estaremos seguramente, si ahora estamos en el 63, pobreza multidimensional, tal vez en el 65 estaremos. O sea que esto de renuncia ya no funciona. Porque como decían en la mañana, y como lo dice también Evaristo muy bien, con esta renuncia ya lo que van a hacer es que se busque otro fiscal, pero el sistema es el que elige o el que hace que el fiscal sea lo que es. Es decir, los padrinos eligen a sus ahijados como fiscales, como magistrados, y en consecuencia los padrinos nunca van a ser juzgados, y por más que sean corruptos, siempre van a ser protegidos por los ahijados. Me refiero a los partidos, a los representantes políticos. ¿Quién tiene que ser? Codeca lo dice muy bien, a través de una asamblea constituyente, nueva constitución, y en esa constitución se establece elección de magistrados, elección de fiscales por voto popular. Eso no se puede perturbar la democracia, porque en ningún lugar se eligen actores del órgano judicial. Falso. En Estados Unidos eligen, ¿sí? Fiscales en varios estados, no a nivel del Estado federal, pero sí a nivel de estados, ¿sí? En Bolivia se eligen magistrados de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional que se llama allá, y el defensor del pueblo no se elige. Codeca propone incluso que el defensor o la defensora del pueblo se elija por voto popular. Claro que sí se puede. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que atrevernos a pensar por nuestra propia cabeza. Y gracias por esas aseveraciones, reflexiones, estimado Evaristo. Y para ir concluyendo, en el hipotético caso, que no es tan hipotético, es probable, porque hacia eso están tendiendo a un golpe de Estado cívico-militar, ¿no? Exacerbando, digamos, el entusiasmo, el cansancio de la gente y el entusiasmo por la vuelta de la mano dura, etc. En ese contexto de un posible golpe de Estado, no mañana, porque mañana no va a asumir el presidente Arévalo, seguramente después del 14 de enero en adelante, ¿cuál va a ser el rol de Codeca? ¿Qué va a hacer Codeca en un escenario de golpe de Estado cívico-militar? ¿Será que empujará con fuerza el proceso constituyente como la salida? ¿O qué acción va a tener Codeca? Creo que esta dinámica del movimiento sociopolítico, hay una claridad y hay un camino trazado. Entonces, bajo esta forma de percibir, pues importa poco el nivel de obstáculos que puedan estar en el camino. Lo importante es tener esa claridad y tratar de evidenciar lo que están tejiendo y cómo lo están tejiendo. Y en un escenario complicado, porque lo están viviendo nuestros hermanos del Perú, y entonces en una situación complicada necesitamos ser más evidentes, más contundentes y esperar a que las y los hermanos que también están cansados de esta corrupción logren unirse y que podamos dar a conocer que esta problemática, que esta crisis es generada por alguien, y perder el miedo de señalarlos. Creo que es una de las cosas que tenemos que hacer. Lo hemos dicho, ¿verdad? Lo tenemos identificado. El CACIF es uno de los actores principales en todo este teatro. Pero Dionisio Gutiérrez no queda atrás. Entonces, entre esa lucha
de oligarcas, de militares. Nosotros seguimos construyendo y seguimos fortaleciéndonos a nivel comunitario. Creo que la organización, la formación es clave seguir llevando hacia las comunidades, porque ahí está la fuerza de la resistencia. Hemos sobrevivido más de 500 años. Creo que tenemos la suficiente fuerza, con la ventaja de que ahora solo con un teléfono podemos evidenciar muchas cosas. Tenemos esta ventaja de, como dice el presidente de México, las benditas redes sociales nos ayuda a romper con el cerco mediático de los medios corporativos. Entonces, creo que nuestra función es insistir en este camino. Insistir en que el problema no es coyuntural, en que el problema es estructural, es sistemático y es histórico. Que si de verdad queremos cambios reales en el país, pues tenemos que sentarnos y tenemos que encaminarnos hacia eso. Para mí eso es el camino, ese es lo que nos queda, porque seguirán construyendo, así como hemos dicho, están tratando de desestabilizar las diferentes instituciones, los diferentes ministerios, con conocimiento, sin conocimiento, con complicidad o sin complicidad, a eso no podemos llegar a decir, pero el gobierno entrante debería de ponerle ojo a eso, porque le van a encaramar esos problemas. Le van a encaramar todo este problema para no poder trabajar. Entonces debería de voltear un poco su mirada hacia la experiencia de Castillo. Cómo ellos le fueron cerrando las puertas, cómo fueron creando el escenario de la crisis para que no pudiera gobernar. Y entonces toda esa maquinaria está preparada y probablemente lo van a dejar tomar posesión. Pero ¿cómo va a responder ante la crisis que están generando? Estamos señalando ahorita que desde el 2004 se creó un acuerdo para contratar personal 021. Y resulta que ahora ya no existe. Esa inestabilidad y esa incertidumbre, ¿qué pasará con los maestros? Nadie sabe. Y eso no solo está sucediendo en educación, lo mismo está pasando en salud. Hay toda una planificación de generar la crisis. En la medida de las posibilidades, nosotros seguiremos señalando todo lo que se están cocinando, todo lo que están tejiendo, pero también llevar esa información hacia las comunidades, hacia nuestros hermanos, porque esto no lo dicen los medios. Nadie he visto ninguna información en ningún medio corporativo diciendo hay una estabilidad en el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque no conviene. Porque esa es parte de la estrategia de la crisis que se está preparando para el escenario próximo que nos espera como país. Entonces, creo yo que queda la invitación para todos, para todas, los que realmente estamos indignados con todo lo que está sucediendo, que nos unamos y que realmente afrontemos de una vez por todas a estos corruptores que siempre han estado poniéndonos las agendas y creando cada crisis cada vez que puedan.